Buenos días. Este es el último tema que abarcará el segundo parcial de matemáticas. Ángulos en la circunferencia. Hay varios tipos de ángulos que están involucrados en la circunferencia. El primero de ellos es el ángulo central. El ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios. La medida de un arco es igual a su ángulo central correspondiente. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos el arco AB, que dice que mide 50 grados. Entonces, según esto, según la definición, la medida del arco es igual a la medida del ángulo central. Entonces, en este caso, mide 50 grados también. Este ángulo. Listo. Bueno, aquí está otro ejemplo. En este caso, el dato que nos dan es el ángulo. Aquí dice que mide 65 grados. Entonces, ¿cuánto mide el arco? Pues mediría lo mismo, 65 grados. Les hago la petición que vayan tomando esto como apuntes y los ejemplos los contesten en su cuaderno también como apuntes. Entonces aquí es 65 grados. Eso sería el ángulo central, es muy sencillo. Ángulo inscrito. El ángulo inscrito tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son secantes a ella. Mide la mitad del arco que abarca. A ver, entonces ahí está la definición y aquí hay una tipo fórmula. Vamos a ver el ejemplo. Dice que mide la mitad, este ángulo de aquí mediría la mitad de su arco comprendido. En este caso, si el arco comprendido AB mide 30, pues la mitad sería 15 y ese es nuestro valor para el ángulo, 15 grados. También se calcula de forma sencilla. El chiste de esto es identificar según la forma del ángulo, por eso ponemos el dibujito, cuál característica es y la formulita en este caso para el ángulo inscrito y así podemos obtener su valor. Siguiente, ángulo semi-inscrito. El vértice de un ángulo semi-inscrito está en la circunferencia, un lado secante y el otro tangente. Mide la mitad del arco que lo abarca. Veamos dos ejemplos. Dice que en este caso arco AB mide 82. Bueno, aquí faltó el símbolo de grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo? El ángulo mide la mitad del arco. Entonces, si son 82, sería 41. Vemos siguiente ejemplo. Aquí lo que nos dan es el ángulo y nos falta el arco. Arco AB. Entonces el ángulo se supone que es la mitad del arco. Entonces el arco tiene que ser 140 grados. Y ahí está. No es nada complicado aquí con el ángulo semi-inscrito. Ángulo interior. Su vértice es interior a la circunferencia y sus lados son secantes a ella. Mide la mitad de la suma de las medidas de los arcos que abarcan sus lados y las prolongaciones de sus lados. Ojo aquí, este ángulo interior no pasa por el centro de la circunferencia. Está dentro de la circunferencia, pero no pasa por el centro. Está a un ladito, puede ser para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda. Bueno, veamos. Piden este ángulo de aquí y dice que la suma de los arcos y
esa suma dividida a la mitad. Vamos a identificar los arcos de este ejemplo. Aquí tenemos el arco BC, que mide 150, el arco DE, que mide 20. Dice que hay que sumarlos. Bueno, 150 más 20 son 170. Y luego se divide entre 2 y es igual a 85 grados. Entonces el ángulo mediría 85 grados. Y vemos aquí, acuérdense de las propiedades de los ángulos. Aquí está este otro que está en un cruce. También mediría 85 porque los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Solamente fue una observación. Bueno, esto es el ángulo interior. Ángulo exterior, su vértice es un punto exterior a la circunferencia y los lados de sus ángulos son secantes a ella. Su vértice es un punto exterior a la circunferencia y sus ángulos son secantes a ella. Bueno, hay tres tipos, ¿no? Aquí se ven en las figuras. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una resta de los arcos y luego dividirse entre dos. ¿Cuál arco se resta a cuál? Bueno, el arco más grande siempre lo ponemos primero y el arco más chico después, y así se hace la resta. Este sería el arco más grande y luego este el arco más chico. Arco más grande, aquí no le pusieron letras en este, y luego el arco más chico. Y se hace la resta y se divide entre 2 y así se calcula el ángulo exterior. Ángulo ex inscrito. El ángulo ex inscrito tiene su vértice, está en la circunferencia y es el ángulo suplementario al ángulo inscrito. Aquí. Mide la mitad del arco que no abarca el ángulo inscrito y esta es la fórmula. En este caso solo se los presento. No vamos a hacer ejercicios con este tipo de ángulo. Bueno, para complementar, resuelve Desarrolla tus habilidades, páginas 116 y 117. Tomen en cuenta los ejemplos de este video y con esto se resuelven los ejercicios. Viene uno de cada uno y la clave es ver las figuras, de qué tipo de ángulo se trata y se resuelve con el mismo procedimiento que vimos ahorita. Cualquier duda pueden preguntarme. Esto es para que conozcan el último tema y hasta aquí abarca el segundo parcial.